Sean bienvenidos a su programa Entre lo Personal y lo Profesional. Yo soy Leandro Vique y agradezco al Centro de Estudios Educativos Superiores para las Maestras y los Maestros de México por facilitarnos su plataforma para transmitir a través de YouTube, por el canal Profe Vique, espacio de conversación, Facebook y en diferentes grupos y espacios. Hoy tenemos aquí a un joven reconocido, compañero maestro y youtuber, Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Bienvenido y te reitero mi agradecimiento infinito por haber aceptado esta invitación, Carlos. No, nada que agradecer, mi maestro, al contrario, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por considerarnos para participar aquí en este espacio y bueno, nosotros con todo el gusto y el placer de compartir con ustedes. Muy amable y muchísimas gracias por la invitación, maestro. Quiero comentarles que Carlos, pese a su juventud, ya es supervisor escolar de educación primaria en su estado. Es creador del canal de YouTube que lleva su nombre, Profesor Carlos Villarreal. Por cierto, te felicito, ya estás llegando a tus 10,000 suscriptores, Carlos. Sí. Así es parte de una generación de jóvenes dispuestos a realizar cambios sustantivos en la educación. Y así lo demuestra con su generosidad para compartir conocimiento en YouTube y su firmeza para defender sus puntos de vista y propuestas educativas. Te comento, Carlos, en entrevistas pasadas hemos tenido aquí compañeras que son ya íconos en Facebook, compañeros maestros que son escritores de talla internacional, pero tú eres nuestro primer invitado de youtuber, así que es un gusto que contigo empecemos esta serie de entrevistas con compañeros y amigas y amigos que son creadores de contenido en YouTube. Sin duda eres un líder de opinión muy apreciado por nuestras compañeras y compañeros maestros. Bueno, pues vamos a empezar, Carlos. ¿Dónde naciste, Carlos? Bueno, yo soy del estado de Zacatecas, nací en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, pero toda mi vida la llevo en un municipio, mi municipio querido, que es Cañitas de Felipe Pescador, un pueblo ferrocarrilero y bueno, orgullosamente de Cañitas de Felipe Pescador, mi maestro. Muy bien. Oye, ¿hace cuánto tiempo eres creador de contenido en YouTube? El canal no tiene mucho, realmente como canal educativo, como para poder compartir con los maestros, yo creo que tenemos cerca de un año y fracción, un año y un par de meses posiblemente, porque el canal nace primero que nada con la intención de trabajar con alumnos de sexto grado, después de un proyecto que realizamos en el municipio de Cañitas precisamente, ahí nace el canal. Pero nace para difundir un proyecto que se realizó con estos niños. Posteriormente lo utilicé para cargar contenido de la maestría, cuando estuve estudiando mi maestría, y luego en una zona escolar en la que estuve trabajando por las distancias, no podíamos hacer que los maestros nos acompañaran a cada reunión, así es que decidimos difundirles la información por medio del canal. Y sí, yo creo que como en 2020 decidimos darle el giro a este ámbito ya de compartir con todos los maestros. Muy bien, Carlos. En tu opinión, ¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar maestras y maestros ante esta nueva realidad educativa, Carlos? Híjole, pues antes que nada, yo creo que están las competencias socioemocionales, porque para nada ha sido sencillo el acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Desde que transitamos primero a este modelo a distancia, donde lo platicábamos hace poco en una charla, en la normal no nos enseñaron a trabajar a distancia con los alumnos, todos fuimos formados para trabajar de manera presencial, para estar en un aula, para estar frente a frente con nuestra materia prima, que son nuestros alumnos. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo considero que lo socioemocional es un pilar importante, que son competencias que debemos realmente tener bien desarrolladas y sustentadas los docentes para poderlas manejar también con los alumnos, desarrollarlas con ellos, y tener pues esa solidez, esa estabilidad emocional que nos permita a partir de ahí seguir trabajando con ellos en cualquier circunstancia. Posteriormente, pues podríamos hablar de las competencias digitales y pues obviamente las competencias básicas de enseñanza-aprendizaje, desde lo epistemológico, psicológico, filosófico, pedagógico, pero sí, yo recalco un poquito más el tema socioemocional, cuestión de valores, para ser empáticos con nuestros alumnos, para ser comprensivos con nosotros mismos, saber en qué momento podemos dar más, en qué momento debemos hacer una pausa, un análisis, una introspección y poder dar y seguir dando lo mejor de nosotros. Muy bien. Fíjate, he seguido con interés tus videos y, en tu opinión, ¿cuál es
el tipo de liderazgo docente que necesitamos en la escuela pública actualmente? Hace, ¿qué sería? Tiene poco, que hicimos un video donde estuvimos hablando de los tipos de liderazgo precisamente, y generábamos el punto 5, era un liderazgo que se llamaba o que tiene por nombre liderazgo de balance, y es este liderazgo que aspira a ir mejorando la práctica tanto del líder como de los que comparten la visión del líder. No vamos a hablar de seguidores, sino vamos a hablar de colaboradores que comparten una visión. Entonces, esta sinergia de balance tiene que ver con un líder que está consciente de que va a acertar en muchas ocasiones, pero que en muchas otras posiblemente se va a equivocar. Pero esos errores o esas equivocaciones no tienen por qué desmotivar, sino motivar todavía más a la reflexión, a la crítica, a ese análisis introspectivo de qué estoy haciendo bien, cómo lo puedo mejorar, qué estoy haciendo mal para dejarlo de hacer o tratar de erradicarlo en la medida de lo posible. Entonces, este líder tiene que tener la justa medida, ser ese líder que se aleja un poquito del colectivo, porque hay colectivos docentes que no necesitan un líder. ¿Por qué? Porque constan de nos tenemos que hacer un poco de lado y dejarlos que tomen la iniciativa y los que hagan. Y en sus ideas, obviamente. Luego, tenemos que saber en qué momento ser el líder autocrático, así se llama ese tipo de liderazgo, donde tenemos que ponernos un poquito estrictos y saber exigir a nuestros compañeros docentes. Esto es educación y nos debemos a nuestros alumnos y nuestro reglamento dice esto y tenemos que cumplir. El otro liderazgo, el paternalista. En este liderazgo paternalista también debemos saber en qué momento voy a presumir a mis maestros, en qué momento en qué momento vamos a maximizar esas virtudes que tienen nuestros maestros para poco a poco ir transitando a un liderazgo que nosotros denominábamos en una escala de Blake, que es el liderazgo al que todos debiésemos aspirar, maestro. Y bueno, con el liderazgo de balance, esto es un camino para ir transitando, no a la perfección, pero sí a ir perfeccionando cada vez más nuestra manera de trabajar y nuestra manera de compartir. Yo creo que ese liderazgo de balance es lo que necesitamos. Y en una cita que a mí me gusta mucho de Juan del Val, él lo en cuanto a cómo debemos enseñar. Entonces, yo lo pondría en el liderazgo. Él dice, entre el extremo de lo autodidacta y lo tradicional, en el punto medio está el centro donde el maestro se debe desempeñar. Palabras de simples mortales, maestro, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que... Sí, exactamente. Sí. Oye, creo que tenemos coincidencia en algunos puntos y en la actualidad las redes sociales se han convertido en un campo de batalla incansable entre quienes piensan diferente. ¿Qué podemos hacer las maestras y los maestros, claro, bajo el liderazgo de los directivos y supervisores, desde la escuela para empezar a construir una cultura de paz y tolerancia grupal y social? Yo creo que primero que nada, creernos y meternos muy de lleno en la palabra profesional, porque estamos hablando de generar diálogos profesionales, de generar comunidades profesionales de aprendizaje. Hablamos de que somos profesionales de la educación y de pronto nos cuesta mucho dar ese paso de verdaderos profesionales, porque si estamos con nuestro compañero, no nos atrevemos a darle un consejo por el temor a que se moleste. No nos atrevemos a pedir un consejo nosotros por temor a que digan, este maestro no sabe, o porque se haga una crítica no profesional, sino una crítica en un sentido negativo de decir, mira, me vino a pedir ayuda, pues ¿qué no se supone que es? No sé, en este caso, ¿no se supone que es el maestro Carlos? ¿No se supone que es el que debería de saber todo? Entonces, creo que para crear esto necesitamos primero nosotros creernos la palabra profesional, ponernos la camiseta y transitar en este sentido donde aspiremos a ser el mejor docente que podamos ser. Hay otra cita que me gusta mucho de un autor que se llama Miguel Fernández Pérez en su libro La profesionalización del docente, y dice, mi derecho como maestro a no cambiar termina justo donde empieza el derecho de mis alumnos al mejor profesional que puedo ser. Entonces,
creo que ahí radica este aspecto de cómo crear verdaderas comunidades profesionales de aprendizaje y cómo crear este tipo de ambientes profesionales. Esto, mi maestro, pues obviamente vamos a ir transitando a un terreno de confianza, de responsabilidad dentro del aula y en el trabajo con los alumnos. Sí. Oye, Carlos, a ver, me llama la atención la fluidez con la que te expresas. Tu escuela, ¿de qué está? De Zacatecas nos decías, pero sí, así es. ¿de qué normal básica saliste allá? ¿O fue universidad? ¿O platícanos? Tengo un recorrido un poquito extraño, maestro. Yo inicié a estudiar, soy de Zacatecas y lo sigo repitiendo, pero yo empecé a estudiar en la Normal de Torreón, en Coahuila. Ahí hice prácticamente 2 años de terminar el segundo año, hacemos un cambio a la ciudad de Zacatecas porque es precisamente ahí, viene esta ley donde se nos dice que egresado de la entonces pues empiezo a buscar la manera, ¿no? Yo realmente tenía la intención de trabajar. El motivo de que yo me voy a la es porque pues no había económicamente la posibilidad de darme para una estadía en la ciudad de Zacatecas o en Juchipila, en Nieves, donde contamos con algunas normales. Entonces en Torreón yo tenía la posibilidad de vivir con familiares, de trabajar por las tardes, los fines de semana también, y pues apoyar un poquito en el gasto mientras estudiaba. Entonces logramos el cambio prácticamente a los 2 años, ingreso a la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, que es la primera institución en Zacatecas que me abre las puertas. Hice yo solicitud en varias normales, pero es la Ávila Camacho la que me termina abriendo las puertas. Y bueno, pues ahí prácticamente todo el tercer grado y el año de servicio en el estado de Zacatecas. Posteriormente ya hago un posgrado también en el mismo estado de Zacatecas, en el Centro de Actualización del Magisterio, donde pues trabajo también actualmente en el área de posgrado. Ahí trabajamos con los muchachos en la maestría. Entonces, esa es mi historia académica. Se han dado de un lado para otro y con bastante roce. Fuimos evaluadores del desempeño, trabajamos con Ceneval, gané el premio ABC 2017, tuve una estancia de estudio en Santiago de Chile. Entonces sí, pues somos muy vagos, por eso yo creo que la fluidez. Muy buena escuela, los que nos formamos también parte en el Ceneval, es cierto. A ver, yo voy a insistir con tu juventud, porque ya eres supervisor escolar. Para las maestras y maestros de primaria que nos escuchan, voy a hacerte una pregunta un poquito larga. Primero, ¿cuántos años te desempeñaste como maestro frente a grupo? ¿Cuántos como director, si te desempeñaste como director? ¿Y hace cuánto tiempo ascendiste para supervisor? Ok, como maestro frente a grupo fueron 6 años, porque estuve 1 año prácticamente como director interino en una escuela de organización completa por situaciones de que sale el supervisor de la zona, no se pudo cubrir, el director de esa escuela sale a cubrir la supervisión. Parte de la escuela me consideran para llevar las riendas de esa institución. Entonces tuve 1 año prácticamente como director de escuela de organización. Que en ese momento, si no mal recuerdo, teníamos 13 docentes, si no mal recuerdo, en esa escuela, entonces no era muy pequeña. Y estuve medio ciclo como asesor técnico pedagógico, que fue cuando me promocioné a la supervisión, en lo que se llegaba a este proceso en el que nos entregaban las bases. Estuve como asesor técnico pedagógico y en enero de 2018 ya tomo como tal la supervisión, así que son 3 años cumplidos, 3 años y medio prácticamente como supervisor. Todavía con la anterior reforma, con esta tendrías que haber esperado 12 años para participar. Sí, exactamente. Sí, fue con la de servicio profesional docente, con INE todavía como abanderado. Qué bueno que la aprovechaste. Yo fíjate que era una de las virtudes que veía, porque veía precisamente un relevo generacional que ya le hace falta a la educación. Y vamos a seguir en ese tema. ¿Y cómo te reciben tus compañeros directores ya con muchos años de servicio como supervisor, Carlos? Bueno, maestro, conmigo no fue tan complicado, porque en el estado yo empiezo a trabajar muy joven, o más bien a meterme en el ámbito educativo de lleno muy joven, y hago mi normal, empiezo a trabajar y empiezo a hacer mi maestría.
En la maestría compongo el camino porque nunca fui como que el estudiante de 10 en la normal, pero creo que en la maestría, después de un regaño de un asesor, empiezo a tomar ese camino, decir, bueno, tiene razón mi asesor, tengo más capacidad para poder aprovecharla. Y a partir de ahí, me invitan a mí a trabajar en esa maestría, y es una maestría muy exigente, una de las más exigentes del estado de Zacatecas, tiene cierto reconocimiento, y los maestros me empiezan a ubicar. Entonces, luego viene también que empiezo a abrir maestrías en mi municipio, trabajo en diferentes municipios con esa maestría, gano el premio ABC. Entonces, hay un cierto respaldo académico, y cuando yo llego a la supervisión, sí los como que ese cierto, no quiero llamarlo respeto, sino que tenían como que ese cierto, ay, no sé cómo definirlo, pero era un cimiento. Reconocimiento. Sí. Era un cimiento muy interesante que a mí me daba fortaleza para que los maestros de mayor edad sí dijeran, ah, caray, pues el profe no es un improvisado, no viene llegando nada más porque sí, porque hizo el examen, o sea, realmente trae una preparación, etcétera, etcétera. Obviamente hubo también quienes nos rechazaban, ¿no? Quienes decían, ¿cómo puede ser posible que se haya brincado la dirección? ¿Cómo puede ser posible que un muchacho tan joven me venga a dar indicaciones a mí de cómo proceder, de cómo trabajar? Entonces, sí hay resistencia, maestro, pero en mi caso no sufrí tanto como algunos otros compañeros con los que he tenido la posibilidad de conversar, que ellos sí tenían inclusive menos años de servicio que yo. Dicen, de plano yo lloré con los directores que me tocaron porque pues no querían atender, no querían reconocerme como el supervisor, y fue un año complejo. Pues ya, se va enseñando uno sobre la marcha. Yo sigo en formación, yo trato de aprovechar todos los espacios de roce con directores, con maestros, sin quitarme la playera de docente, porque yo en el fondo sigo siendo docente. Extraño muchísimo al grupo. Yo digo que la mejor parte de la docencia es el grupo, y la más difícil la dirección. y la supervisión obviamente nos permite tener pues esa interacción con ambas partes, tanto directores como docentes. Entonces, así va mi historia, mi proceso, y creo que nos han recibido bien. No he tenido tanto sufrimiento en esa transición. Yo te he seguido y he leído que has capacitado en el tema de emociones. Para ti, ¿qué importancia tiene la salud mental y, por consecuencia, la adecuada gestión de las emociones en esta situación que estamos viviendo? No, muchísima. Es algo de lo más importante, ya lo comentábamos. Primero que nada con nosotros. Si nosotros no estamos bien, nadie de los que van a estar a nuestro alrededor, dependiendo de nosotros, conviviendo con nosotros, podemos pretender que estén bien ellos si nosotros no lo estamos. Entonces, un correcto equilibrio emocional, una adecuada salud mental, maestro, pues es fundamental para quienes trabajamos con el aspecto cognitivo de alumnos, de docentes, de compañeros, de directivos. Entonces, la salud mental, un requisito indispensable, y saber identificar, ¿no? Mis emociones, mi estado de ánimo, las situaciones por las que estoy atravesando, el vernos primero como humanos antes que como profesionales, porque de pronto, por estar tan metidos en el ámbito profesional, nos olvidamos del ser humano que somos, y eso sí provoca cierto desgaste y malestar que a la larga nos cobra factura. Yo hace poco tuve una crisis existencial fuerte, de la cual vengo apenas saliendo. De hecho, paré los videos, dije, tengo que darme un respiro, tengo que encontrarme, tengo que organizar mis ideas y buscar un balance emocional para poder seguir trabajando. Entonces, recién estamos saliendo. Algunos decían, es que ya es el burnout, el famoso burnout del síndrome del quemado por tanto trabajo, pero no, yo lo asocio más a que fue realmente una saturación de trabajo, de tantos compromisos, de diferentes situaciones personales que no estamos exentos. Repito, primero somos humanos y después profesionales. Todo eso se va juntando, y si no lo atendemos puede ser pues realmente catastrófico. Así es que la invitación, maestras, maestros, a trabajar con nuestras emociones, gestionarlas adecuadamente, reconocerlas, para posteriormente también poder atender la de las personas que están a nuestro cargo o que están trabajando con nosotros. Así es, mi maestro, ¿cómo es? Sí, muy importante. Yo incluso he comentado que
Vaya que hemos tenido un curso intensivo, ¿no? De manejo de emociones con toda esta situación, ¿no? Y otras personas lamentablemente han tenido que tomar cursos intensivos de duelo, de resiliencia y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, así es la vida, tenemos que continuar y seguir adelante. Te voy a hacer una pregunta que podría parecer que todos tenemos la obligación de conocer, pero porque somos parte del fenómeno educativo, somos actores de la educación en nuestro país, pero yo creo que sobre todo para los compañeros de nuevo ingreso les va a parecer interesante esta pregunta. ¿Cuáles son las funciones de un supervisor escolar de educación primaria? Ay, bueno, podríamos hablar desde el último documento que nosotros tenemos. El supervisor tiene 24 funciones. Tenemos actualmente, el último documento que tenemos como supervisores marca 24 funciones del supervisor, divididos en 4 aspectos, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la información a los docentes, desde lo que tiene que ver con los procesos de asesoría y acompañamiento, desde los procesos que también van vinculados con el ámbito social, esa conexión entre lo que es la escuela, nuestro contexto, la sociedad o la comunidad como tal. Anteriormente eran 18. Luego nos la cambian a 24 funciones y pues sí, realmente recitarlas de memoria pues sería cosa de locos, ¿no? Yo mentiría si les digo que me las sé. Inclusive estas fracciones, en las 4 fracciones en las que se descompone, pues igual, yo necesito tener el documento a la mano para poderlas nombrar tal cual. De hecho, en el canal tengo un video donde está esas funciones ya resumidas, donde viene inclusive para que los docentes puedan descargar lo que es el organizador con las diferentes funciones y en estos 4 ámbitos en los que se puede desempeñar el supervisor escolar. Entonces, son 24 funciones que sí tienen que ver o que van muy de la mano con esta situación de asesoría. Sí, nos llevaría mucho tiempo explicarlas. Te voy a agradecer que me mandes el link en cuanto funcione en WhatsApp para pegarlo aquí abajo del video en cuanto publiquemos esta entrevista, Carlos, ¿te parece? Sí, claro que sí, ahí lo pasamos. Carlos, a ver, yo sigo observando, no resistencia, más bien costumbre, de que los compañeras maestras siguen trabajando como si fuera presencial, y a mí se me hace un craso error. Para allá van mis siguientes preguntas. La primera que te voy a hacer es, ¿para ti qué es más adecuado, trabajar con una secuencia didáctica o con un aprendizaje basado en proyectos o retos? Depende, yo creo que depende mucho de la naturaleza de la asignatura, del cómo se está desenvolviendo el docente, de los alumnos con los que está trabajando y obviamente también de las capacidades que el docente pueda manifestar dentro del aula. A mí me encanta el trabajo por proyectos. Sin duda es uno de mis favoritos porque nos da diferentes aristas. Yo vengo manejando una situación que se llama flexibilidad curricular. De hecho, tengo algunas escuelas o instituciones que nos piden ese trabajo, donde esa flexibilidad gira en torno a proyectos con un tema integrador que a partir de él pueden estar tocándose diferentes aprendizajes esperados de asignaturas diversas. Y hablemos de un currículo en el cual, si en ciencias naturales estoy trabajando el ciclo del agua, no escapa de que trabaje tipos de relieve de geografía, no escapa de que trabaje actividades económicas también de geografía, inclusive vincular con matemáticas, con historia, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, escritura, ¿no? Sí. Elaboran un ensayo, pues están haciendo escritura también, practicando escritura. Sí. Y no está peleado, o sea, no sesgamos la educación como suele ser, donde guarda español, sigue matemáticas, y es un poquito más acercado a la vida, ¿no? Porque lo he comentado muchas veces y siempre que hago esta ponencia lo digo, no puedes ver el vuelo de un ave en la vida real sin estar mezclando que en ese vuelo de un ave está biología. En ese vuelo del ave podemos tener artes. ¿Por qué? Porque te puede inspirar una pintura, te puede inspirar un poema, te puede inspirar una canción, un pensamiento, y podemos ver diferentes situaciones, ¿no? Inclusive si vamos al área de cálculo, el vuelo, la resistencia que provoca el viento, etcétera, etcétera. Esa es la vida y no podemos sesgarla en asignaturas. Entonces, para mí el trabajo por proyectos nos da esta posibilidad.
y un trabajo en secuencias didácticas, que podemos también hablar, hay autores que dicen el proyecto son varias secuencias didácticas integradas. Entonces, exactamente, yo pienso que aquí sí sería cuestión de ver la naturaleza de las asignaturas, los contenidos que estamos trabajando, porque que por su naturaleza o por el trabajo que llevamos en el grupo tienen que ser vistos de manera individual, no necesariamente integrarlos con otros. Y ahí podríamos preparar una intervención didáctica únicamente para lo que es ese aprendizaje esperado, porque sabemos que nuestros alumnos necesitan fortalecerlo, ya en un tipo de feedback o realimentación. Entonces, el decidir por una u otra modalidad de trabajo, pues sí es complicado, pero en lo personal, yo estoy enamorado del trabajo por proyectos. Sí, igual un servidor. Sí, hago la pregunta porque creo que hay una proclividad o una gran preferencia por las secuencias didácticas, porque nos da cierta tranquilidad y cierto manejo. Y creo que tenemos que practicar, dejar de ser el centro de la clase para convertirnos en uno más dentro del aula, ¿no? Y el proyecto nos permite eso, sumarnos al trabajo, nos permite comprometernos y compenetrarnos con la personalidad de nuestros alumnos, con las capacidades de nuestros alumnos, y nos permiten conocerlos mucho mejor. Esa es la ventaja de los trabajos en proyecto, que ciertamente tiene cierta laboriosidad, pero tiene grandes ventajas cuando lo aplicamos, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y sobre todo, maestro, implica ese cambio de mentalidad del que hacías mención al inicio de la pregunta, de que pues tenemos que desaprender que nosotros los maestros somos los poseedores del conocimiento y quienes lo vamos a transmitir. De hecho, la palabra transmitir en educación ya la tendríamos que jubilar, ¿no? Ya la tendríamos que retirar. Somos quienes vamos a compartir. Y hablando de ciertos autores que a mí me gustan, hay una revista que sigue, creo, en circulación, se llama Cero en Conducta, tiene muchísimos años, y ahí yo me encontré una vez un texto de un autor que es Eduardo Averbuch, se llama Entre la razón y el placer, por si lo quieren buscar, donde él hace la analogía entre la práctica y una obra de teatro, y dice, el maestro tiene que saber cuándo es el actor principal, cuándo se tiene que convertir en espectador, en personaje secundario, en parte de la escenografía, cuándo tiene que hacer mutis y abandonar la escena discretamente, y no siempre tiene que ser el centro de... Entonces, sí, como docentes nos falta trabajar esa situación, trabajar en esa parte y creer en los alumnos, sobre todo. Es que creo que es lo que nos impide. Como los vemos pequeños, no confiamos totalmente en ellos. Entonces, en la medida en que confiemos y creamos en nuestros alumnos, vamos a ir venciendo esta situación y nos van a sorprender. Cuando le damos la confianza a los muchachos, no queda otro camino, nos van a llevar a cosas muy buenas y nos van a sorprender. Entonces, también va de la mano la siguiente pregunta. Danos tu opinión de la Flipped Classroom, o clase o aula invertida, como le llamamos, como la castellanizamos, ¿no? La expresión. ¿Qué opinión tienes de este método? Estrategia, ¿no? Yo soy también, dentro de otras cosas, soy trainer de Google. Me certifiqué como educador nivel 1, nivel 2, luego ya viene el trainer de Google, y el trabajo con Classroom en un B-Learning, en una aula invertida, por así decirlo, trae muy buenos dividendos. De hecho, esto surge en educación superior, toda esta cuestión del aula invertida, y nosotros tratamos de adaptarla a primaria, o a secundaria, educación básica, recientemente con este asunto de la pandemia, y creo que no hemos sabido todavía mediar, porque estamos lejos de esa idea de que el alumno puede hacer sin necesitar al maestro. Entonces, sí utilizamos Classroom, maestro, pero lo seguimos utilizando como si estuviéramos trabajando dentro del salón de clases. Es decir, pareciera que estamos trasladando las cuatro paredes a Classroom. Y ya deberíamos de transitar a este otro aspecto en donde Classroom lo utilicemos precisamente para abrir el panorama de los alumnos y permitirles la búsqueda en esa red inmensa que es Internet a los muchachos de diferentes conocimientos que no van a estar controlados por nosotros, pero que sí pueden ir orientados por el papel que juega el maestro. Entonces, creo que aquí es una muy buena herramienta, es una muy buena modalidad del B-Learning, pero nos hace falta el saber trabajarla.
Y es lógico que nos haga falta saberlo trabajar porque nunca nos habíamos metido a estas cuestiones hasta el último año. Este último año, 2020, fue el que nos cambió el panorama respecto al uso de la tecnología y respecto a otras modalidades que nada tienen que ver con la presencialidad. Entonces es entendible en la cuestión de los maestros. Lo que no es entendible a este momento, a estas alturas, es que tengamos compañeros que siguen sin interesarse y que siguen tratando de ajustar el aula a los espacios como Classroom o de V-Learning. Así es. Fíjate que no te puedo decir que soy un gran conocedor de todas las plataformas y todas las apps que hay en la red, pero sí te puedo afirmar, de las que yo conozco, va a aparecer hasta publicidad, pero no conozco otro que tenga todas las ventajas de Google Classroom. Es más, creo no conocer todas las funciones que tiene Google Classroom, y pues yo sí quisiera sumarme a esta invitación a que nos metamos como niños curiosos, le piquemos aquí, le piquemos allá, porque Google Classroom tiene mucho que enseñarnos, pero tú que lo conoces mejor, ¿cuáles son las ventajas de Google Classroom, de utilizar Google Classroom? ¿Alguna? Hay un montón. Pero mencionan los tres. Por ejemplo, yo apenas acabo de descubrir que ya puedo hacer aulas como trabajo en equipos, poner un equipo aquí, otro acá, y cada quien, y ya yo como maestro puedo visitar cada equipo para ver qué están haciendo, y ya al final los puedo meter al salón de la plenaria. Eso es de lo que te puedo hablar yo, pero seguramente tú que has tenido mayor contacto, menciónanos tres ventajas. Pero yo creo que las mayores ventajas es que las podemos combinar con todas las herramientas que ofrece Google. Entonces, hablemos de un Google Classroom para aplicar una prueba a nuestros alumnos, un examen, pero que va a ser autocalificable y que a la vez va a tener un feedback inmediato, una realimentación inmediata. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente se carga en el Classroom la actividad, se genera el formulario se configura para que si el alumno genera una respuesta correcta, se le ponga un reto superior. Porque también hemos malentendido la realimentación y nos quedamos con que la realimentación es decirle, muy bien, buen trabajo. No, échale más ganas para la próxima. Y de eso no se trata la realimentación. Entonces, en Classroom, a la par con formularios, nos da esa posibilidad de ofrecerle esta realimentación efectiva donde lo podamos vincular inclusive a un documento de Word, de Docs, así se llama la herramienta en Google, donde ya tengamos un texto alternativo para los alumnos que obtuvieron respuestas correctas, o bien a una página con ejercicios dentro de la misma web, donde vayan los alumnos que tuvieron mal esta pregunta y que tengan que ir a hacer ejercicios donde refuercen y repasen este conocimiento desde cero o con un grado de dificultad un poquito menor para que les permita acceder al nuevo conocimiento. Ahora, ¿qué más podemos hacer desde Classroom? Pues obviamente la calificación automática de las tareas, al poner los parámetros de qué queremos que suceda. Nos muchísimo trabajo, Carlos. Mucho, bastante trabajo. Calendarizaciones en el mismo Classroom de cuándo deben entregar los alumnos, en qué momento, cuáles van a ser las condiciones. Hay una función donde hay una rúbrica que obviamente los alumnos, si les damos claridad de lo que nosotros queremos, qué es lo que se les va a evaluar, ellos al ver la rúbrica que ofrece Classroom van a decir, el maestro está solicitando un producto con esta característica, además con esto otro y con esto otro. Y ya el alumno tiene una orientación real de cómo va a trabajar el proyecto, la secuencia o la actividad que el maestro decida abordar mediante Classroom. Entonces son infinidad de ventajas, son bastantes. Sobre todo el trabajo en equipo de los jóvenes y de las niñas y los niños. Yo fíjate que yo batallé mucho aquí en mi estado, yo recorrí mucho capacitando en el 2015 a la fecha, a compañeros en proceso de evaluación, y yo les decía, ¿por qué insistimos en decir que están copiando? ¿Por qué colocamos las mesas trapezoidales como los mesabancos antiguos? Porque insistimos, o sea, no se están copiando, están aprendiendo y abrevando unos de otros. Cuando podamos cambiar esa mentalidad, entonces sí podremos decir lo que dice la dichosa nueva escuela mexicana, que ninguno se quede atrás, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad como maestros. Antes de continuar, quiero decirles que estamos hablando aquí con Carlos de Aula Invertida y creo que no explicamos mucho, pero aquí abajo les voy a poner también el enlace para que visiten la Cuna de Halicarnaso, o métanse a YouTube y visiten la Cuna de Halicarnaso, que es un canal que ya tiene más de 10 años, y ya prometo meterme más de Flipped Classroom, pero yo siempre recurría a ese porque soy maestro de sociales.
fue el que conocí hace 11 años, y se lo recomendamos ampliamente para que entiendan vivencialmente qué es la Flipped Classroom o aula invertida, ¿sí? Entonces, bueno, Carlos, a mí me llamó la atención, siempre hay muchas indicaciones que nos dan a nivel nacional, pero yo te vi muy comprometido con los centros de aprendizaje comunitario. Primero, que brevemente les expliques, porque seguramente habrá muchos estados en que no lo llevaron a cabo, pero yo te vi muy comprometido con ese tema. Que le expliques a los compañeros en qué consistió un centro de aprendizaje comunitario y qué experiencia te dejó, porque yo te vi al principio convencido, pero al final del proceso te vi muy contento de la labor que realizaste. ¿Nos podrías platicar de ello? Pues los centros de aprendizaje comunitario no era otra cosa sino abrir las escuelas en el sentido de atender a nuestra comunidad, al espacio, al contexto inmediato de nuestra escuela. En este caso, se abrían las escuelas, pero no para dar clases, sino para orientar en esta social, emocional, en esta actividad mental para padres de familia, para alumnos, para mismos compañeros maestros. Tuve la oportunidad de... Nos está jugando una mala pasada, está lloviendo muy fuerte. No, te escuchas bien, adelante, te escuchas bien. Ok. Sí, comentaba que había una escuela, peculiarmente, que ellos manejaban en este centro de aprendizaje comunitario círculos no de estudio docente, sino círculos en los que ellos iban a hacer un poco de catarsis, ¿no? De cómo estaban pasando la pandemia, de salirse un poquito del encierro de casa, obviamente con todas las medidas, pero sí, los centros de aprendizaje comunitario iban más en el sentido de atender a la sociedad, a ese contexto inmediato, con el afán también de orientar a padres de familia. ¿Cómo trabajas a distancia? ¿Cómo le apoyas a tu hijo en las tareas que está dejando el maestro? En algunos otros sí lo tomaron como que clases, es decir, citaban a 4 o 5 muchachitos máximo y con ellos estaban trabajando en espacios de 40, 50 minutos. A los que más llegué a ver estuvieron trabajando 1 hora, 30 minutos en comunidades donde no había ningún caso de contagio, entonces trabajaban 1 hora y media con los niños. Y pues sí, fue un concepto interesante donde además no era obligatorio, aquí todo era la voluntad del maestro, la iniciativa y la voluntad del maestro y obviamente de la sociedad. Quien quisiera hacer uso de estos centros de aprendizaje comunitario podía hacerlo y quienes decidían seguir resguardados en casa, pues era muy respetable, a nadie se le obligaba y en eso consistían los centros de aprendizaje comunitario, en trabajar para nuestro contexto inmediato en diferentes ámbitos, no necesariamente educativos. Así es. La siguiente pregunta va de la mano porque quiero que les hagas una invitación. O sea, más bien yo se las voy a hacer. Que les haga una invitación a que visiten su canal de Carlos Villarreal. Tiene una serie de programas muy interesantes en primer volumen y segundo volumen. Y de aquí viene la pregunta. El primer volumen y segundo volumen son de prácticas de 10. Carlos Villarreal, explícanos qué es una práctica de 10. Prácticas de 10 también nació en pandemia. Es un proyecto en el cual yo ya no encontraba la manera de motivar a los docentes. Yo decía, ¿qué más hago? Ya estuve con ellos, ya me acerqué, ya les estuve dando cursos de capacitación en las nuevas tecnologías, ya emprendimos un proyecto de grabación de audios que ahí está con el apoyo de los maestros de la zona y de diferentes partes del país. Entonces dije, ¿qué más hago? Necesito mostrar que este trabajo a distancia no están solos los maestros y que hay formas de hacerlo y que son los mismos maestros los que lo están haciendo. No necesariamente son personas fuera de lo común, ¿no? Fuera de este mundo, sino que son mismos maestros. Así es que empecé a contactar dentro de mis amistades a aquellos compañeros que tienen mucho que compartir. Y empezamos con trabajos desde maestros de educación física, desde profesores frente a grupo, ya sea de educación primaria, secundaria, preescolar, que también tuvimos invitados de preescolar, y tratábamos de cerrar las últimas 2, 3 cápsulas con personas sí ya un poquito más reconocidas, como fue la doctora Heréndira Piñón Avilés, como fue
el doctor Alex Dubé, Ulises Alejandro Duarte, que es Alex Dubé, y bueno, otros, la secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, ex secretaria de Educación, la maestra María de Lourdes de la Rosa. Al final cerrábamos con ellos, pero el resto eran prácticas de docentes que eran prácticas que les dieron resultados, primero que nada, que tenían una visión diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer o que atacaban directamente las condiciones de pandemia que estaban enfrentando. Recuerdo mucho la práctica del maestro Enrique Cetina de Yucatán, que él trabaja en comunidades mayas y que adaptaron cuadernillos de trabajo, ellos con su equipo de supervisores y de docentes, para los niños, porque no había materiales para trabajo a distancia con niños maya hablantes. Entonces ellos hicieron toda la adaptación, se movieron, consiguieron apoyo económico para imprimir un montón, creo que fueron 5,000 cuadernillos, si no mal recuerdo, para este tipo de alumnos, y luego tener que distribuirlos en edades con todo lo que esto implica. Entonces, prácticas que demostraban un profundo amor a la profesión, que demostraban la sensibilidad del docente y que demostraban el alcance que puede llegar a tener una docencia con vocación, con compromiso, con responsabilidad, y que algo que yo vengo defendiendo desde hace mucho, que es la confianza en el docente mexicano, porque de pronto podemos hablar de Singapur, podemos hablar de Holanda, podemos hablar del que ustedes me quieran, ¿no? De Dinamarca, de todos estos contextos donde decimos que hay educación de otro planeta. Si el docente mexicano tuviera el contexto que se maneja en esos países, híjole, yo creo que tendríamos extraordinarios exponentes a nivel nacional. Los tenemos, pero tendrían los reflectores, porque el docente mexicano se enfrenta a muchísimas carencias, a un sistema complejo, a un sistema pues lleno de desvíos de recursos, llenos de corrupción, que si no nos enfrentáramos a esos contextos tan difíciles, creo que el docente mexicano figuraría a nivel mundial, y estoy convencido que el maestro mexicano es de los mejores del mundo. Pues Alex, muy interesante todo lo que nos platicas en el ámbito profesional, pero ahora queremos también conocer a Carlos en el aspecto personal. Primero, ¿cuántos hijos tiene Carlos? Sí, tengo 2 hijos, tengo una pequeñita de 7 años y un pequeñín de 3 años, entonces son dos hijos. Ah, muy interesante, qué bueno, mira, qué bueno, ya cosas de las mieles de la paternidad, qué bueno, te felicito. Oye, ¿y qué opina tu esposa respecto a que está casada con un influencer en temas educativos? No, ella pues más que nada me aguanta, me soporta, ¿no? El tener que estar tanto tiempo, primero que nada pues fuera de casa por estar trabajando en la zona escolar, luego que llego a casa y estar aquí en la pantalla para compartir con los maestros o tener que hacer un video, de pronto, ya sabe inclusive la rutina, ¿no? Vas a grabar, salgo con los niños aquí con mi mamá, o vamos aquí a la habitación a ver alguna película o hacer la tarea con los niños mientras pues yo estoy frente a la computadora. Entonces, me ha sabido complementar, levantado el ritmo de trabajo que llevo y pues yo creo que tiene muchísima paciencia, es algo que hay que reconocerle, que pues me aguanta este ritmo tan pesado de trabajo que llevamos. Eso te permite estabilidad en tu vida profesional, qué bueno. Saludos a tu esposa y a tus hijos, ojalá también vean este programa. Claro que sí. Voy siguiendo con lo personal. ¿Cómo te catalogas durante tu época de estudiante? ¿Fuiste de los chicos populares o nerds? No, en ninguno ni otro ámbito. Éramos de esos chicos, pues un poquito más rebeldes. Yo lo digo con toda sinceridad. En la licenciatura, lo comentaba con el maestro Alex Dubé, con Edgar Valladares, había un maestro en Torreón que nos tenía catalogados como los cholos. Decían, allá en el fondo se sientan los cholos, no se arrimen para allá porque los van a asaltar. Entonces, sí, creo que mi etapa de estudiante navegué un poco la normal. Nunca fui tampoco como que de no entregar los trabajos, de volarme las clases, ni mucho menos. Pero sí creo que no ponía el 100% de mi capacidad en los trabajos. Hacía las cosas por cumplir con las cosas. Y yo creo que ya fue la maestría donde empezamos a retomar este camino después de un fuerte regaño y pues toda la vida agradecido, ¿no? Con todos los que se han topado conmigo. Pero fíjate, Carlos, que debo decir que
eso nos da cierta plenitud el haber vivido cada época como corresponde, ¿no? La época de juventud, con toda la alegría y con todas las ganas de divertirse. Yo también tengo una compañera que me dice, si alguien me habría dicho que te ibas a convertir en lo que eres ahora, no lo habría creído. Y creo que eso nos permite vivir a plenitud, ¿no? Vivir cada etapa de la vida como debe de ser, sin poner tanto esfuerzo y empeño en una sola cosa, ¿no? Creo que es una de tus fortalezas y te felicito, Carlos. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor éxito a nivel profesional y a nivel personal o familiar? Ay, profesional, yo valoro mucho la estancia en la Universidad Diego Portales. Creo que ahí volví al piso, porque hubo un momento de mi trayectoria donde, pues, joven, supervisor, premio ABC, asesor de un posgrado, ya un maestro reconocido, te traen para acá, para allá, en diferentes instituciones, con ponencias y todo esto, y como que sí llega un momento en el que el ego empieza a inflar y se va uno como globo, se siente el último refresco en el desierto. Y cuando yo llego a Chile, que me toca trabajar con maestros de primerísimo nivel y ver la humildad con la que se manejaban estos monstruos de la educación, me hizo comprender, oye, todavía no eres nada como para andar con egos, como para andar con situaciones de perder piso. Entonces creo que ese fue un gran éxito, darme esa dosis de realidad, de decir, te falta mucho camino por recorrer, no pierdas piso, sigue trabajando y sigue trabajando fuerte para que un día puedas estar de veras en estos niveles. Creo que ese fue un éxito profesional. Y el éxito personal, sin duda alguna, mi familia. A ellos no los cambio por nada. Tengo una esposa maravillosa, tengo un par de hijos que quiero con toda el alma y son mi tesoro más grande. Entonces, es por ellos que su papá pues trata de dar lo mejor, de ser un buen ejemplo, de comprometerlos también a ellos, ¿no? En esta situación de queremos personas de bien para la sociedad y pues tengo que predicar con el ejemplo. Así es que creo que ese es el mayor éxito personal y el que más valoro. Qué bueno. Muchas felicidades a tu familia con la que cuentas y que te respalda, ¿no? ¿Qué hiciste, si recuerdas, qué habrás hecho con tu primer salario cuando trabajaste? Primera vez como maestro. Pagué deudas. Sí. Sí, cuando llega el cheque después, 2 o 3 meses, ya son más las deudas que lo que cobra uno. Oye, sí, ¿alguna vez, como docente frente a grupo, alguna vez tuviste alguna diferencia fuerte con algún jefe inmediato superior? Sí. Con el director de mi centro de trabajo, un maestro que también ya con el tiempo yo entendí la situación, él era el director y tenía que pues poner orden en la escuela. Entonces ese orden de pronto como docentes no nos gusta mucho o no lo terminamos de entender. Entonces yo tenía una visión, sí, un poquito arrebatada de la educación, era muy arrebatado en ese momento y tenía mis diferencias con el director. Sin embargo, pues cada quien desde su función, yo como docente frente a grupo, él como director, al final los dos tratábamos de trabajar para que la escuela saliera adelante y bueno, sí tuvimos nuestras diferencias, nuestras discusiones profesionales, obviamente, y es un poquito desgastante porque pues de pronto uno piensa o siente que tiene la razón y cuando tu autoridad dice lo contrario, sí es un poquito desgastante, pero a estas alturas de mi vida tengo que reconocer y tengo que ser muy honesto, el maestro estaba haciendo lo que le correspondía en su papel de director y yo no supe comprender ese papel, así es que creo a estas alturas que el equivocado era yo tuve que ser un poquito más empático con mi director y tratar de comprenderlo un poco más para al contrario, en lugar de generarle problemas, decir, ¿cómo te ayudo para resolver las situaciones que tenemos en el plantel? Pero ya en tu rol de supervisor ya has comprendido a plenitud lo que tenemos que hacer como directivo. Oye, sí, así es. Por lo que nos has platicado, ya no te pregunto si te gusta leer, es obvio que sí,
¿Cuál ha sido el libro que más te ha impactado? El autor que más te ha impactado. Ay, es que sí hay muchos. De mis preferidos es Juan del Val, sin lugar a dudas. Hay un libro de Juan del Val que se llama La educación democrática. Inclusive se hace en el tiempo de reformas, de la reforma del sexenio de Peña Nieto. Dice, la verdadera reforma que México necesita. Es en coautoría con su esposa, con Paz Lomelí Mena, mexicana de Jalisco, la esposa de Juan del Val. Tengo el honor, el placer de conocerlos a los dos, de seguir todavía en contacto con Paz Lomelí Mena, por ahí en redes sociales todavía de pronto un mensajito. Y libros como tal, El traspatio escolar de Eurídice Sosa Peinado, Citlali Aguilar Hernández, Toledo Hermosillo, Anthony Zavala, de Jesús Domingo, hay uno de Jesús Domingo Segovia también, que es La práctica educativa, cómo enseñar, si no me equivoco. Fernando Sabater, un librito que se nos regaló parte de esa ocasión. Y este señor Miguel Fernández Pérez, La profesionalización del docente, es un libro que también pues trae muchísima carga de cómo debe ser el profesional como docente. Pues son muchos, realmente sí son muchos libros los que he leído, pero sí, uno de mis autores favoritos, sin lugar a dudas, Juan del Val. Personaje de la historia a quien admiras y por qué. Personaje de la historia, pues también hay bastantes personajes. Danos dos. Pues yo creo que uno de ellos sí, Benito Juárez, sin lugar a dudas, por la situación en la que creció, su contexto tan difícil y las situaciones a las que tuvo, el alcance que tuvo, ¿no? Como presidente, que obviamente ya cuando uno va metiéndose en la historia del personaje, pues va descubriendo también su lado oscuro, pero dentro de lo que nos plantearon en los libros de historia, la forma en la que mi maestro de sexto grado me platicaba del benemérito de las Américas, pues sí, obviamente hay que reconocérsele muchísimo a Benito Juárez. Y yo creo que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, porque, pues, ¿quién es el genio que fue Leonardo da Vinci en su tiempo con la poca tecnología que se tenía y ser todo lo que fue Leonardo, pintor, médico, escritor, investigador, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, Leonardo da Vinci, sin duda, de los personajes en la historia favoritos, y aquí en México, sí, también Benito Juárez. Carlos, y de haber tenido a Leonardo enfrente, ¿qué te habría gustado preguntarle? ¿Qué le habrías preguntado? Yo creo que sí sería la inspiración. ¿Cuál era la inspiración? Porque dentro de su historia se cuenta que él mismo era su inspiración, ¿no? Que de hecho el retrato de la Última Cena, pues son varios, es su rostro desde diferentes perspectivas. Mona Lisa igual, el mismo rostro de Leonardo da Vinci. Entonces, de veras preguntarle, ¿cuál era tu inspiración? O de veras eras esa persona tan egocéntrica que están tratando de describir en los programas que buscan develar la vida de Leonardo. Yo creo que esa sí sería la inquietud más grande que tengo con él. ¿Qué opción prefieres, la nueva escuela mexicana o la escuela que viene después de la pandemia? La escuela que viene después de la pandemia, porque creo que es la escuela que van a ser los maestros. Y la nueva escuela mexicana es una ideología que ya debería de estar sustentada, ya debería de estar sentada en currículo. Todavía está en el terreno de las ideas, pero yo creo que después de pandemia. Sí. Yo creo que la escuela después de pandemia, que es la escuela que van a ser los maestros, es la que vamos a tener más presente. Muy bien. Oye, a ver, para las maestras que te siguen aquí de tu playlist, ¿cuál es tu cantante preferido, hombre o mujer? Mexicano. No. Un mexicano y un extranjero. Extranjero, a mí me encanta Freddie Mercury. Muy bien. Vocalmente. Sí, vocalmente Freddie Mercury es un boom, ¿no? Y del regional mexicano, Joan Sebastián. Me encanta también Joan Sebastián aquí en el regional mexicano, entonces son ellos dos. Aquí, él vivió muchos años aquí en Cuernavaca, Carlos, aquí. Sí. Él empezó a tocar en un café aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca y
su familia vivía aquí, él también vivió mucho tiempo aquí en Guerrero, en Juliantla, aquí muy cerca de Cuernavaca, por cierto. Qué bueno, pues me da mucho gusto, especialmente, bueno, también Joan Sebastián, que admiramos mucho aquí en el sur del país, aquí siempre es un ícono. Yo tuve la oportunidad de verlo con mi familia X número de ocasiones, porque pues, por vivir aquí en Guerrero se presentaba continuamente en Morelos, así que tuvimos mucha oportunidad de verlo. Pero al igual que tú, pues Queen, yo qué te voy a decir, yo más bien Queen es más de mi generación que de la tuya, ¿no? Sí. Tú deberías estar pensando en Ed Sheridan o algo así, pero qué bueno, te felicito que te guste la música de Fred Mercury. Muy bien, Sí. A ver, dos preguntas más. Si tuvieras la posibilidad de viajar al pasado o al futuro, ¿a qué momento de tu vida te gustaría volver y por qué? Ay. Al pasado, mi niñez, sin duda, y para tratar de vivir más a arriesgarme más, a equivocarme más, a saltar en ese charco de lodo, híjole, a tantas cosas que de pronto uno se quedó con esas ganas por miedo, por temor, por diferentes situaciones, ¿no? Entonces yo creo que al niñez y a futuro no quisiera ir. Yo prefiero vivir el día a día. Sí. A mí me gusta vivir el presente y paso a paso, porque a futuro pues no sabemos qué venga, hay que irlo construyendo ese futuro. En tu papel de comunicador, influencer aquí de las redes sociales, ¿cuáles son tus planes inmediatos? Pues seguir creciendo, seguir compartiendo de la gente que tiene más experiencia en esto, el seguir compartiendo con todos ustedes y pues obviamente ir creciendo en este número de suscriptores en YouTube, que es la primera meta, porque pues de pronto mi niña es la que está más metida en eso y es la que, papi, ya llevas tantos suscriptores, y cada que llego a un número a mi niña le da muchísimo gusto, así es que creo que pues también seguir dando ese ejemplo con ella de perseverancia, de constancia y de enseñarle, ¿no? Que con trabajo y con esfuerzo pues las cosas suceden. Entonces, esas son las metas. Sí, porque de verdad, para quienes están viendo este programa, no es fácil crecer en redes sociales. Se necesita, al igual que cualquier otro trabajo, necesita constancia, preparación, esmero, dedicación. Pero, Carlos, para finalizar, un mensaje que le quieras dar a quienes nos están viendo y escuchando, que la mayoría son maestras y maestros de aquí del sur del país, ¿qué mensaje les darías para el futuro inmediato que viene? Seguir trabajando, seguir confiando en las capacidades del docente, recordar que ustedes son los expertos en la materia y que reformas van, reformas vienen, pero el que permanece, el que se queda es el maestro, y son ustedes quienes tienen en sus manos la posibilidad del trabajo con los niños, de la enseñanza, aprendizaje de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que no se preocupen, maestros, que todo esto se tiene que ir estabilizando y somos nosotros quienes vamos a terminar por echar la mano a nuestro gobierno, al gobierno en turno, para resolver el tema académico, el tema educativo. Son ustedes en los que descansa gran parte de la responsabilidad del país, y que estoy seguro que el maestro mexicano no va a fallar y va a demostrar, como siempre, que gracias a ellos esta situación se va a resolver y se va a resolver de la mejor manera. Y pues bueno, invitarlos a seguir aquí al maestro Leandro Vique, el suscribirse también aquí a su canal, el seguirnos desde luego a nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, nuestro perfil de Facebook, que ya es más página educativa, y desde luego suscribirse al canal Profesor Carlos Villarreal G para que nos ayuden a seguir creciendo. Eso sería, mi maestro, el mensaje para los compañeros. Muchísimas gracias, Carlos Villarreal. Los invito a suscribirse al canal de Carlos Villarreal. De verdad que están muy interesantes los temas que él aborda, sobre todo para los compañeros que están en proceso de ingreso o en proceso de participar en los procesos de UCICAM. Carlos es una de las personas más atinadas con respecto a esos temas. Carlos, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Te pido que no te retires, vamos a conversar terminando el programa. Y a todos ustedes que nos permitieron entrar a la intimidad de su hogar, gracias totales. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, maestro.